Capítulo 61. A medida que el uso del jabón aumentaba en el imperio, el desarrollo del vidrio también avanzaba sin interrupción. ¡Guau! Kim Ki-woo miró alrededor de la botella de vidrio que le entregó el mayordomo. Era incomparable al vidrio turbio que había visto cuando fabricó vidrio por primera vez. Por supuesto, todavía había muchas deficiencias. El grosor de la botella de vidrio variaba en muchos lugares, lo que hacía que pareciera distorsionada aquí y allá, y también había muchas impurezas. Pero esto es probablemente lo mejor que pueden hacer. Si era lo suficientemente bueno como para presentárselo, significaba que esa botella de vidrio era el mejor producto. Para mejorar aún más, o bien los artesanos del vidrio tenían que volverse más hábiles, o bien la propia tecnología del vidrio tenía que avanzar. Y con este nivel de producción de vidrio, pensó que podría fabricar herramientas experimentales que pudieran realizar experimentos químicos adecuados. Tan pronto como tuvo este juicio, Kim Ki-woo inmediatamente dibujó un diseño. Contenía formas y dimensiones detalladas de las herramientas experimentales necesarias para los experimentos químicos. Entrega esto a los artesanos del vidrio. Así lo haré. El diseño entregado al mayordomo pronto se dirigió a la fábrica de vidrio. Suspiró. Todos los artesanos del vidrio que recibieron el diseño suspiraron. Las botellas de vidrio dentro del periódico tenían una forma relativamente simple, pero algunas de ellas eran bastante grandes, esa era la razón. Parece muy difícil. Tenemos que hacerlo de todos modos. ¿No lo quiere Su Majestad? Eso es cierto. Pero los artesanos no tenían elección. En el imperio, todo lo que Kim Ki-woo quería tenía que hacerse antes que cualquier otra cosa. A partir de entonces, los artesanos movilizaron todas sus capacidades para empezar a fabricar las herramientas experimentales que Kim Ki-woo quería. Esto no servirá. Tiene que ser más uniforme. Es demasiado pequeño, ¿verdad? ¿Cómo podemos presentarle un producto tan malo a Su Majestad? Aunque Kim Ki-woo no los presionó en absoluto, los artesanos trabajaron horas extras e hicieron prototipos una y otra vez. Tómatelo con calma aunque te lleve más tiempo. Fue tan grave que Kim Ki-woo dio tal orden. Pero gracias al arduo trabajo de los artesanos, las herramientas experimentales de vidrio se prepararon más rápido de lo esperado. Nada mal. Había muchas cosas que señalar si quería, pero Kim Ki-woo no se molestó en hacerlo. Tan pronto como las herramientas experimentales estuvieron listas, Kim Ki-woo reclutó investigadores que realizarían experimentos químicos con él. ¿Qué? ¿Su Majestad está iniciando un nuevo experimento? No es momento de estar de brazos cruzados. Sin duda participaré en el experimento de Su Majestad esta vez. Tan pronto como Kim Ki-woo declaró que haría un nuevo experimento químico, los solicitantes acudieron en masa como abejas. Había tantos más de los que esperaba que tuvo problemas para seleccionar a los candidatos finales. Después de que todos los investigadores fueron reclutados. Por fin amaneció el primer día del experimento. ¿Estáis todos aquí? Sí. Los investigadores seleccionados respondieron enérgicamente a la pregunta de Kim Ki-woo. Sus expresiones eran muy brillantes y sus ojos brillaban intensamente de igual manera. Estaban muy felices solo por haber sido elegidos por Kim Ki-woo entre muchos intelectuales. También tenían grandes expectativas sobre el experimento que se realizaría en el futuro. Kim Ki-woo recibió sus expectativas en un solo cuerpo y lentamente comenzó a hablar. Las sustancias fabricadas en este laboratorio harán avanzar enormemente el imperio. ¡Guau! Suspiró. Los investigadores se sintieron muy alentados por la afirmación de Kim Ki-woo. Eso era lo que habían estado esperando. Pero. Sin embargo, Kim Ki-woo no esperó a que siguieran siendo felices. Cuando Kim Ki-woo gritó fuerte, los investigadores se quedaron en silencio de inmediato. Muchas de las sustancias que se fabricarán en el futuro serán muy peligrosas. Si comete un error, podría sufrir lesiones graves o incluso perder la vida. Había muchas sustancias que causaban graves daños a los seres humanos. Especialmente porque el primer objetivo de este laboratorio era producir ácidos fuertes, podrían resultar gravemente heridos en un momento de descuido. Todos ustedes son eruditos respetados por el imperio. No quiero perderlos en un accidente durante el experimento. Así que nunca deben ser descuidados, al menos durante el experimento. Sí, Su Majestad. Lo tendremos en cuenta.
después de terminar alguna educación mental como esa. El verdadero experimento comenzó. El ácido sulfúrico se considera la flor de la industria química. Era una sustancia muy importante en la industria. El ácido sulfúrico fue el compuesto más producido después del agua en los tiempos modernos. Incluso indicó el tamaño de la industria de un país por su producción de ácido sulfúrico. Sin ácido sulfúrico, la sociedad moderna no funcionaría adecuadamente. Por lo tanto, para desarrollar la industria, primero fue necesario producir en masa ácido sulfúrico. Es por eso que Kim Ki-woo se propuso el reto de producir ácido sulfúrico en masa. Por supuesto, tengo que pasar por suficientes experimentos antes de eso. La producción en masa fue un problema en el que reflexionar después de lograr el éxito en la producción en el laboratorio. Primero, Kim Ki-woo recogió una gran cantidad de azufre. El azufre era muy fácil de obtener porque era una materia prima para la pólvora. Por supuesto, el azufre por sí solo no era suficiente para producir ácido sulfúrico. Kim Ki-woo preparó platino para la producción de ácido sulfúrico. No fue difícil obtener el platino. El platino se utilizaba con bastante frecuencia en América Central y del Sur. Había rastros de uso de platino en el antiguo Egipto. Sin embargo, después de eso, no hubo rastro alguno del uso del platino en el viejo continente. Por otra parte, los productos de platino se han utilizado en América Central y del Sur durante mucho tiempo y todavía se siguen utilizando. Gracias a eso, pudo obtener con relativa facilidad la cantidad de platino que quería. Colocó el platino preparado en un recipiente de vidrio. El tamaño era lo más grande posible con la tecnología actual, pero no lo suficientemente grande como para ser satisfactorio. Bueno, esto no se puede evitar. Kim Ki-woo se sacudió el arrepentimiento que aún tenía en el pecho. Después de que los preparativos se hicieron hasta cierto punto, Kim Ki-woo abrió la boca. Vamos a empezar. Sí. Inmediatamente después de la entusiasta respuesta de los artesanos, comenzó el experimento de producción de ácido sulfúrico. Chirrido. Primero quemó el azufre preparado y envió el humo a un recipiente de vidrio. Ese humo de azufre fue el punto de partida de este experimento, el dióxido de azufre, SO2. Fue el resultado de la reacción del azufre con el oxígeno del aire. Pero lo que Kim Ki-woo quería no era dióxido de azufre. Para producir ácido sulfúrico, tuvo que reaccionar el trióxido de azufre, SO3, con agua y, para ello, tuvo que oxidar el dióxido de azufre. Había dos formas de producir trióxido de azufre: el método del ácido nítrico y el método de contacto. Pero el método del ácido nítrico requería ácido nítrico, y en ese momento, necesitaba ácido sulfúrico concentrado para producir ácido nítrico. Por coincidencia, pudo fabricar ácido sulfúrico concentrado utilizando el método de contacto. Entonces planeó fabricar primero ácido sulfúrico concentrado utilizando el método de contacto. El método de contacto era simplemente una forma de producir trióxido de azufre mediante la reacción del oxígeno y el dióxido de azufre en el aire. Pero tarda demasiado tiempo reaccionar solo con oxígeno. La velocidad de reacción era demasiado lenta si solo entraba en contacto con dióxido de azufre y oxígeno. Necesitaba un catalizador para resolver este problema. En la época moderna se utilizaban catalizadores de pentóxido de vanadio o de cobre bismuto, pero en ese momento era difícil hacerlo. Entonces Kim Ki-woo preparó platino. El platino también fue un catalizador útil para la producción de ácido sulfúrico por proceso de contacto. Por supuesto, el óxido de hierro también podría usarse como catalizador, pero el hierro era demasiado reactivo en comparación con el platino y no era muy bueno. Mientras pensaba en esto y aquello, pronto se acumuló suficiente gas de dióxido de azufre en el recipiente de vidrio. Esto debería ser suficiente. Tan pronto como Kim Ki-woo murmuró eso, los investigadores inmediatamente sellaron el contenedor. El experimento avanzó a un ritmo rápido. Cuando pensaron que había reaccionado lo suficiente en el recipiente sellado, hicieron reaccionar cuidadosamente el gas con agua. La solución así obtenida fue ácido sulfúrico, H2SO4. Por supuesto, como tenía que producir ácido sulfúrico concentrado, minimizó la cantidad de agua añadida. Kim Ki-woo iba y venía por el laboratorio y verificaba el proceso experimental de vez en cuando. ¿Cómo es? Parece definitivamente más pesado que el agua, como dijo su majestad.
Kim Ki-woo asintió ante las palabras de los investigadores. Era muy diferente del agua con solo mirarlo. Al inclinar el recipiente de vidrio hacia la izquierda y hacia la derecha, en esta solución se observó una viscosidad que no aparecía en el agua. Dado que en primer lugar se trataba de un proceso de elaboración de ácido sulfúrico concentrado, significaba que se producía ácido sulfúrico concentrado si se preparaba la solución. Y la solución también coincidía con las propiedades del ácido sulfúrico concentrado que Kim Ki-woo conocía, por lo que era casi seguro. Pero para estar seguro, tengo que experimentar. Había algo que la gente no entendía, pero el ácido sulfúrico concentrado y el ácido sulfúrico diluido tenían propiedades muy diferentes. El ácido sulfúrico diluido era un ácido muy poderoso. Era tan ácido que los ácidos con mayor acidez que el ácido sulfúrico diluido se llamaban superácidos. Pero el ácido sulfúrico concentrado no era un ácido. Un ácido fuerte debía estar suficientemente ionizado en solución, pero el ácido sulfúrico concentrado no podía hacerlo. Por supuesto, si añadía ácido sulfúrico concentrado al agua, este se convertía en ácido al ionizarse en el agua. Pero eso no significaba que el ácido sulfúrico concentrado fuera una sustancia segura. El ácido sulfúrico concentrado succionó átomos de hidrógeno y oxígeno de otras moléculas y los convirtió en moléculas de agua. En otras palabras, si esta solución mostraba tal tendencia, significaba que claramente se trataba de ácido sulfúrico concentrado. Kim Ki-woo realizó un experimento para confirmar este fenómeno. Como dije, esta solución es muy peligrosa. Así que tenga cuidado de no salpicarle la piel y nunca inhale el humo que se produce durante el experimento. Sí, Su Majestad. Tendremos cuidado. Después de recibir otra promesa de los investigadores, comenzó el verdadero experimento. Primero puso azúcar en un recipiente cilíndrico de vidrio. Luego vertió lentamente la solución en él. Entonces. Silbido. Una columna negra se alzó desde donde estaba el azúcar y de ella brotó calor y humo. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Fue un fenómeno increíble incluso para sus propios ojos. Los rostros de los investigadores palidecieron de asombro. ¿Cómo se convirtió el azúcar blanco en un pilar negro? Kim Ki-woo apretó el puño al ver sus fuertes reacciones. Definitivamente funcionó. El pilar que ahora se había construido no era nada más que un trozo de carbono. Los átomos de hidrógeno y oxígeno del azúcar fueron absorbidos por el ácido sulfúrico concentrado y solo quedó el carbono. Es decir, se demostró que esta solución era ácido sulfúrico concentrado. Kim Ki-woo esperó hasta que la carbonatación del azúcar terminara un poco y abrió la boca nuevamente. ¿Entiendes por qué te advertí tanto? Era azúcar ahora, pero ¿y si esta solución tocaba tu piel? Los investigadores guardaron silencio. Trago. Kim Ki-woo escuchó claramente a algunos investigadores tragando saliva. Cada uno imaginó esa escena. Kim Ki-woo siguió adelante con el impulso. En el futuro se fabricarán muchas más sustancias peligrosas. Así que nunca debes soltar la tensión, al menos cuando estés experimentando. Sí, Su Majestad. Su tono de voz era completamente diferente de cuando les advertía solo con palabras. Era cierto que ver es creer. Verlo una vez fue mejor que escucharlo 100 veces. Kim Ki-woo dejó atrás las reacciones de los investigadores y pensó brevemente. Abroché bien el primer botón. Fue capaz de fabricar ácido sulfúrico concentrado. Luego llegó el momento de pasar al siguiente paso. Capítulo 62. La producción de ácido nítrico fue relativamente fácil una vez que se produjo el ácido sulfúrico concentrado. No fue difícil conseguir compuestos nitrogenados como el guano, que se importaba de la región de los Andes, o el salitre, que llegó recientemente. Kim Ki-woo añadió ácido sulfúrico concentrado al salitre, lo calentó y luego lo destiló. Bien. Finalmente completó el ácido nítrico. Por supuesto, hoy en día sería difícil utilizar ácido nítrico industrialmente. El principal uso del ácido nítrico fue, sin duda, la producción de pólvora sin humo. Tenía previsto seguir experimentando con pólvora sin humo en el laboratorio, pero por el momento no tenía capacidad para producirla en grandes cantidades. Sin embargo, la razón por la que produjo ácido nítrico tan rápidamente fue la producción en masa de ácido sulfúrico. El proceso de contacto para producir ácido sulfúrico concentrado no podría producir suficiente ácido sulfúrico en las condiciones actuales.
No tengo más remedio que utilizar el proceso del ácido nítrico. Kim Ki-woo pretendía fabricar ácido sulfúrico construyendo una cámara de plomo, una estructura con paredes revestidas de plomo. Utilizando los óxidos de nitrógeno del ácido nítrico como catalizador, pudo oxidar el dióxido de azufre a trióxido de azufre. Luego, al reaccionar con agua, se formó ácido sulfúrico. Por supuesto, el proceso de cámara de plomo era un método para producir ácido sulfúrico diluido y tenía muchas impurezas, pero no representaba ningún problema para el proceso que Kim Ki-woo quería aplicar. Como desde el principio tenía intención de producir en masa utilizando el proceso de cámara de plomo, la cámara de plomo se construyó gradualmente incluso antes de fabricar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Su Majestad, hemos completado la cámara de plomo. En realidad. Y finalmente, recibió la noticia de la finalización de la cámara de plomo. Kim Ki-woo no lo dudó y se trasladó al complejo de investigación. ¡Guau! Kim Ki-woo miró alrededor de la cámara de plomo que estaba ubicada al lado del laboratorio químico. Examinó tanto el exterior como el interior revestido de plomo. A partir de ahora, el ácido sulfúrico diluido se produciría en masa en esta cámara de plomo. Lo hiciste exactamente como lo imaginé. Hiciste un gran trabajo. ¿De qué problema hablas? La estructura era muy sencilla y nada difícil. Dijo eso, pero debió haber sido bastante difícil cubrir todo el interior con plomo. Kim Ki-woo le dio una palmadita en el hombro en silencio y luego acarició la pared cubierta de plomo. Entonces sintió la frialdad del metal plomo a través de la palma de su mano. La razón por la que cubrió la pared con plomo fue porque el plomo no se corroía con el ácido sulfúrico. El plomo en sí no era muy reactivo y formaba una película de sulfato de plomo cuando reaccionaba con ácido sulfúrico. Después de hacer la cámara de plomo, Kim Ki-woo reunió inmediatamente a los investigadores. Todos ustedes entienden el concepto del proceso de cámara de plomo, ¿verdad? Sí. Los investigadores respondieron enérgicamente. Mientras fabricaban la cámara de plomo, también experimentaron con la fabricación de ácido sulfúrico utilizando ácido nítrico en el laboratorio. Y ya habían aprendido a utilizar bien la recámara de plomo. Bien. Entonces, volved a vuestras posiciones. Y luego comenzó el proceso de la cámara de plomo. Kim Ki-woo mantuvo una distancia segura y observó el experimento realizado por los investigadores. Así fue como terminó de prepararse para la producción en masa de ácido sulfúrico en el Imperio Wakantanka. Por supuesto, como era su primer experimento, pasaron por varios ensayos y errores. El momento de la inyección de gas proveniente de la quema de azufre, ácido nítrico y agua en la cámara de plomo. El volumen de cada sustancia. ¿Cuánta reacción se debe realizar para que sea óptima? Repitieron y repitieron experimentos mientras consideraban todas estas cosas. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer resultados visibles. Esta situación supuso una fuerte motivación para los investigadores. Podían ver el final a la vista. Y por último, encontraron el proceso más ideal para producir ácido sulfúrico diluido. Kim Ki-woo revisó minuciosamente el producto y luego asintió lentamente con la cabeza. Es un éxito. Tan pronto como terminó la breve declaración de Kim Ki-woo, los investigadores estallaron en vítores. Finalmente. ¡Guau! Lo logramos. Se abrazaron y celebraron su primer logro químico. Kim Ki-woo esperó hasta que los vítores disminuyeron un poco y luego habló. Todos trabajaron muy duro. De ahora en adelante, el ácido sulfúrico producido en esta cámara de plomo se utilizará en muchas plantas industriales. Así que espero que trabajen más duro hasta que el proceso de la cámara de plomo se consolide en el imperio. ¿Cómo podríamos negarnos? Déjalo en nuestras manos. Fabricar y poner en marcha el proceso de producción de ácido sulfúrico y de producción en masa fue una cosa, pero entrar en la producción en masa a gran escala fue otra cosa. Desempeñaron un papel absoluto en la producción de suficiente ácido sulfúrico para las necesidades del imperio. Eso significaba que tenían que trabajar incansablemente hasta producir en masa una cantidad suficiente. Kim Ki-woo les dio abundante alcohol y carne, y un bono, y les ordenó que descansaran durante unos días. Y tan pronto como regresaron, comenzó la producción en masa a gran escala de ácido sulfúrico. A medida que la industria del imperio avanzaba, el sistema de patentes revelaba gradualmente su contorno en el imperio.
Kim Ki-woo dio una gran riqueza a aquellos que hicieron inventos o descubrimientos sobresalientes desde el principio. Por ejemplo, a los artesanos de vista aguda que inventaron la carretilla. Además, desde el final de la guerra con los aztecas, introdujo el sistema de medallas y también elevó su honor. Pero no les dio derechos exclusivos como las patentes modernas. En aquella época, la mayoría de los productos que circulaban en el imperio eran fabricados por el gobierno, y si éste concedía patentes a privados podría obstaculizar el desarrollo científico que deseaba Kim Ki-woo. Pero a medida que pasó el tiempo, los comerciantes privados comenzaron a fabricar diversos productos y la historia cambió. Por supuesto, los productos principales como herramientas de hierro, papel, cerámica, vidrio, etc. eran fabricados por el gobierno, pero los comerciantes privados fabricaban y vendían obras de arte, ropa, muebles, libros y diversos productos innovadores. Especialmente en el caso de productos ideales que eran fáciles de hacer pero útiles en la vida real, hubo muchos problemas. ¿Qué quieres decir? Esta percha fue desarrollada por nuestro grupo comercial, pero ¿por qué la vendes en tu grupo comercial? No tienes ética empresarial. ¿Eh? ¿Entonces nuestro grupo mercantil infringió la ley imperial? Pagamos los impuestos correctamente y cumplimos con la ley. Si tiene alguna queja, acuda a la Corte Suprema. ¿Qué? ¿Ya terminaste de hablar? Ya terminé de hablar. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pelear? Tú. Cuando la otra parte salió desafiante, Ola Blanca tembló de ira. Quería golpearle la cara a ese tipo ahora mismo. Pero eso lo dejaría en peor situación. No podía arruinar su trabajo debido a sus emociones. Veamos cuánto tiempo puedes actuar con tanta confianza. Bien, como quieras. Tenemos un negocio que atender, así que lárgate. Si no, te denunciaré por interferir con nuestras ventas. Whiteway miró al hombre una vez más, luego abandonó el edificio y regresó a su cuartel general. ¿Cómo pueden ser tan despreciables? Oler. Después de que terminó toda la historia, los empleados de la sede también mostraron la misma reacción que Whiteway. Pero mientras la ley imperial no protegiera sus inventos, no tuvieron más remedio que sufrir esas viles tácticas. La ley tiene que cambiar. La ley actual está equivocada. Estas cosas que convirtieron su duro trabajo en burbujas fueron claramente injustas. Al final, Ola Blanca no tenía a nadie a quien aferrarse excepto a la Corte Suprema Imperial. Estas cosas fueron solo la punta del iceberg. Quizás porque era una cuestión de dinero, todo tipo de cosas estaban sucediendo en todo el imperio. Kim Ki-woo también recibió informes constantes de estas cosas, lo cual era natural. Supongo que tengo que abordar el tema de la patente. Especialmente en el imperio, valoraban mucho el acto de crear algo nuevo, por lo que era obvio que surgirían más problemas con el paso del tiempo. Por lo tanto, Kim Ki-woo estableció una oficina de patentes bajo la Corte Suprema e hizo una ley de patentes. Su contenido era muy similar al de la legislación sobre patentes moderna. Pero había una diferencia. Había una cláusula de excepción que permitía a cualquiera usar cualquier patente si pagaba una determinada regalía al gobierno de forma continua. Era una ley flagrantemente malvada, pero era inevitable evitar que inventos muy importantes quedaran atados a patentes. De lo contrario, el desarrollo podría verse obstaculizado. Al menos esta cláusula de excepción requería la aprobación de Kim Ki-woo, por lo que difícilmente habría casos de abuso. Con el paso del tiempo, finalmente se promulgó la ley de patentes en el imperio. La noticia conmovió a la clase alta del imperio. ¡Ja! Ya no tenemos que ver las fechorías de esos canallas. Buena suerte. Muchos comerciantes simpatizaron con el propósito de la ley de patentes. ¿Pero no te molesta esta cláusula de excepción? Ja, ja. Te preocupas demasiado. Mira eso. Dice solo con la aprobación de Su Majestad. ¿Crees que Su Majestad haría algo injusto? Ahora que lo mencionas, tienes razón. Su Majestad no es ese tipo de persona. Confiaron tanto en Kim Ki-woo que tampoco se opusieron a la cláusula de excepción. Y esta ley de patentes aceleró el desarrollo de varias industrias. Con la llegada de la ley de patentes, se hizo posible ganar una enorme cantidad de dinero con solo ganar el premio gordo con una sola invención.
Esta fue una oportunidad para que muchos productos ideales inundaran el mercado a medida que se popularizaban las técnicas de procesamiento de metales y nuevos conceptos de herramientas como manivelas y engranajes. Kwon. Kwon. Whitewave visitó la fábrica de papel de Black Ski por primera vez en mucho tiempo y observó la rueda hidráulica que giraba sin cesar. En ese momento también la madera era triturada por la rueda hidráulica. Entonces. Maestro. Una voz familiar llegó a los oídos de Olas Blancas. Ola Blanca apartó la vista de la noria y miró hacia atrás. Allí, su discípulo, que había llegado a convertirse en el gerente principal del proceso de producción de papel, corría hacia él. ¿Por qué corres así? Te vas a caer. Deberías pensar en tu edad. Tus huesos no sanarán bien ahora. Ja, ja. Todavía estoy bien, no te preocupes. ¿Pero cuánto tiempo hace que no me visitas? Bueno. He estado tan ocupado últimamente que no he tenido tiempo de venir. Whitewave había surgido de Blackmouth para convertirse en el líder de la industria. Por eso había estado muy ocupado estos días. Lo sabes bien. Trabajas duro en tu vejez. ¿Qué dificultad? Estoy satisfecho con mi presente. Además, veo a su majestad a menudo. Eso debe ser muy agradable. Si te da envidia, ¿por qué no te unes al departamento de industria? Puedo conseguirte una plaza. Jaja. ¿Quién dirigirá la fábrica de papel si me voy? ¿Qué? Jeje. Yo también pensaba así. Pero incluso sin mí, funcionó bien. Eso es porque su sucesor es tan excelente. ¿No te da vergüenza ponerte oro en la cara? Después de eso continuaron recordando viejos tiempos. Ola Blanca fue quien inició la industria del papel. Cuando Kim Ki-woo confió a Whitewave la fábrica de papel, era muy joven. Pero antes de que se diera cuenta, el rostro de Olas Blancas estaba lleno de arrugas. Lo mismo le ocurrió a Blue Leaf, que en ese momento estaba a cargo de la industria del papel. Hoja Azul era discípulo de Ondas Blancas. Después de terminar sus historias, Whitewave fue al grano. Por cierto, ¿cómo va la fábrica de papel últimamente? Jaja. Viniste para una inspección después de todo. Bueno, vine a ver tu cara también. ¿No sería mejor verlo con tus propios ojos que escucharlo por mí? ¿No te has olvidado del proceso de producción del papel? ¿Me estás tratando como a un viejo? Sigo activo, ¿sabes? ¿Cómo pude olvidar esas cosas? Pronto, pasaron al siguiente paso. Lo primero que vieron fue el proceso de trituración de la madera. El mundo ha mejorado muchísimo. Ahora podemos descomponer la madera fácilmente. Ola Blanca murmuró mientras observaba cómo la madera era aplastada por la rueda hidráulica. Por supuesto, la rueda hidráulica se introdujo cuando Ola Blanca estaba a cargo de la industria del papel. En aquella época, la introducción de la noria supuso nada menos que una revolución. Hizo que el trabajo que antes era duro con el trabajo humano fuera mucho más fácil. Pero la noria de ahora era distinta a la de entonces. Con el paso del tiempo también se desarrolló la noria. Los artesanos mejoraron constantemente la rueda hidráulica para hacerla más eficiente y útil para diversas industrias. Utilizaron manivelas para convertir el movimiento de rotación de la rueda hidráulica en un movimiento alternativo lineal, y utilizaron la diferencia en el tamaño del radio de dos engranajes para obtener una fuerza de rotación mucho más rápida. Como resultado, se hizo más difícil encontrar un proceso que no utilizara una rueda hidráulica. Ja. No viniste a ver la noria, ¿verdad? Deberías ver ese proceso rápidamente. Eres muy ingenioso. Ola Blanca asintió levemente. Tenía una razón para aprovechar su tiempo libre y visitar Black Ski. Pronto llegaron al proceso que buscaban. Allí, el proceso seguía adelante diligentemente. Exclamó Blue Leaf al ver la escena. Su majestad es realmente asombroso. Gracias a él, fabricar papel se ha vuelto mucho más fácil. ¿Por qué dices eso ahora? Dijo eso, pero los sentimientos de Whitewave no eran diferentes a los de Blue Leafs. Caramba, el ácido sulfúrico es realmente asombroso. Kim Ki-woo había ideado innumerables cosas hasta ahora, pero entre ellas, el ácido sulfúrico era una sustancia muy notable. Whitewave escupió exclamaciones mientras confirmaba el efecto del ácido sulfúrico con sus propios ojos.
La madera está compuesta principalmente de celulosa y lignina. La lignina era el elemento que hacía dura la madera. Lo más importante en la fabricación del papel era eliminar las impurezas, como la lignina, y producir microfibras de celulosa. Es decir, pulpa. Hasta ahora había que hacer un gran esfuerzo para eliminar la lignina, pero ahora es mucho más fácil. Fue porque podían utilizar ácido sulfúrico para eliminar la lignina. Como resultado, la productividad del papel mejoró drásticamente en comparación con el pasado. Por eso Blue Leaf hizo tanto alboroto. ¿Hay algo incómodo? Ja, ja. ¿Cómo es posible? Lo único que quiero es que me suministres más ácido sulfúrico. Esperen un poco. Estamos aumentando constantemente la producción de ácido sulfúrico. Pronto habrá abundante. Confío en ti, maestro. Como el volumen de producción de papel era tan grande, la cantidad de ácido sulfúrico consumida por muchas fábricas de papel del imperio también era enorme. Y había otro lugar que absorbía ácido sulfúrico tanto como la fábrica de papel, por lo que el suministro de ácido sulfúrico todavía era muy escaso. Pero como la refinería estaba creciendo de forma constante, este problema se resolvería como siempre. Capítulo 63. El siguiente lugar que visitó la gota de lluvia fría fue donde tuvo lugar el segundo proceso de absorción de ácido sulfúrico. No era otra que la fábrica de blanqueo. Mucho tiempo sin verlo. ¿Cómo has estado? La fresca gota de lluvia había construido amistades con los líderes de las principales fábricas antes de ingresar al departamento industrial. El ala dorada, el gerente de fábrica de blanqueo, también era uno de ellos. El ala dorada se rió de buena gana y respondió. Ja ja ja. Pocas veces tengo días tan buenos como estos. Estoy disfrutando mucho de la vida gracias al ácido sulfúrico. Me alegra saberlo. ¿Sabes por qué vine, verdad? Jaja. Vas a trabajar ya. ¿Por qué no te tomas un descanso? Tengo un montón de trabajo que hacer en la capital. Lo siento, pero no tengo mucho tiempo. Bueno, en ese caso sígueme. Pronto, la fría gota de lluvia observó cada paso del proceso de blanqueo, tal como lo hacía con el proceso de fabricación de papel. Aquí es donde el ácido sulfúrico ofrece mayores beneficios. Es incomparable con lo anterior. Había visto antes el proceso de blanqueo de tejidos de algodón, por lo que podía comprenderlo claramente. Con el paso del tiempo, la demanda de tejidos de algodón teñidos aumentó de forma explosiva. Fue porque los ciudadanos imperiales se interesaron más por la moda. Sin embargo, para teñir adecuadamente las telas de algodón, primero tenían que pasar por un proceso de blanqueo. El problema era que el proceso de blanqueo era muy difícil. Tuvieron que remojar las telas de algodón en lejía y luego secarlas al sol durante mucho tiempo. Usar leche agria lo haría más fácil, pero no había forma de conseguir leche en América del Norte. Lo mires como lo mires, no esperaba que el proceso fuera tan fácil. Después de sacar la ropa remojada en lejía, solo había que sumergirla en una solución diluida con ácido sulfúrico durante un rato y el blanqueo estaba hecho. Un trabajo que llevó varios meses se redujo a solo unos días. Fue un cambio demasiado dramático incluso si lo pensó nuevamente. La fresca gota de lluvia conversó un rato con el ala dorada y luego abandonó la fábrica de blanqueo. Debería regresar ahora. Había logrado todos sus objetivos en Black Ski. Era hora de volver al trabajo. Luego de que el director industrial regresó a la capital, Kim Ki-woo organizó una reunión privada con él. Entonces, ¿cómo estuvo tu viaje a Black Ski? Sí. Parecía que las fábricas crecían día a día desde que las visité después de mucho tiempo. Era realmente dinámica, propia de una ciudad industrial. Jaja. Yo también quiero ir de visita. Hace mucho que no voy a Black Ski. Black Ski era el lugar de más rápido crecimiento del imperio. Fue porque había muchas fábricas concentradas allí. Desearía tener algunas fotografías. Se preguntó cuánto había cambiado en comparación con cuando completó el método de fabricación de acero Bessemer. Pero su curiosidad terminó allí. Ahora era hora de trabajar. Kim Ki-woo fue directo al grano. He estado recibiendo informes, pero tengo curiosidad de saber cómo van las cosas en el sitio. Jeje. Al ver los procesos simplificados gracias al ácido sulfúrico, me asusté. Es una sustancia peligrosa. Escuché que hubo varios accidentes. Fue desafortunado.
Ordenó numerosas capacitaciones sobre seguridad antes de introducir el ácido sulfúrico en cada fábrica, pero los accidentes no se detuvieron porque era una etapa temprana. En todas partes siempre había gente que no sabía distinguir excremento de la pasta de soja. Pero la fría gota de lluvia sacudió su cabeza vigorosamente. No quise decir eso. Quise decir que me dio miedo ver cómo funciona la lejía con ácido sulfúrico. Me di cuenta de tu grandeza una vez más. Jaja. Este tipo todavía sabe halagar. Me estás haciendo sonrojar. Kim Ki-woo simplemente se rió y siguió adelante ya que estaba acostumbrado a ese tipo de palabras halagadoras. Después de eso, el director industrial comenzó a contarle todo lo que vio y sintió en Black Ski. Kim Ki-woo escuchó en silencio todas sus palabras y luego lo despidió. Ahora será perfecto a medida que pase el tiempo. La escasez de ácido sulfúrico se solucionaría cuando se ampliara la refinería. Con el paso del tiempo la producción de papel aumentaría mucho más y el blanqueo de tejidos también sería mucho más fácil. Telas. Kim Ki-woo volvió a mirar el informe que había estado leyendo antes de que entrara el director industrial. Contenía información sobre la industria textil actual del imperio. No le preocupaba mucho el papel. A medida que se introdujera el ácido sulfúrico, mejoraría constantemente sin que él le prestara atención. Pero la industria textil actual era diferente. El precio de la tela de algodón se dispara sin conocer el límite. Todo esto fue gracias a la creciente demanda día a día. A medida que la calidad de vida de los ciudadanos imperiales mejoró, fue una consecuencia natural. En muchos países, desde la antigüedad hasta la época medieval, la gente usaba pocas prendas hasta que moría. Pero el imperio era muy diferente. Los ciudadanos imperiales compraron varias prendas y eligieron qué ponerse según la ocasión. Por supuesto, la demanda de tela tenía que ser alta. Además, los tejidos fabricados en el imperio eran muy populares también fuera del mismo. Era de mejor calidad que la tela producida en otros lugares, por lo que era natural. Por supuesto, la oferta de telas también estaba aumentando, pero el aumento de la demanda era mucho mayor. El problema sigue siendo el proceso de hilado. El tejido de algodón se puede dividir en 4 procesos principales antes de su venta en el mercado. El proceso de cultivo del algodón, extracción de las semillas y secado. El proceso de hilado para hacer hilo. El proceso de tejido de hacer tela con hilo. Y el proceso de procesamiento de blanqueo, teñido, producción de ropa, etc. Entre ellos, 3 procesos fueron solucionados en cierta medida. El lugar donde se encontraba el continente del imperio era muy adecuado para el cultivo del algodón, por lo que era suficiente para cultivar más algodón. El proceso de blanqueo, que era la parte más difícil del proceso de procesamiento, también se volvió mucho más fácil gracias al ácido sulfúrico. Y ya ha pasado un tiempo desde que salió el transbordador volador. Si hubiera una palabra clave que recorriera la industria de los imperios, sería eficiencia. Ya muchas fábricas habían introducido diversos procesos mecánicos utilizando ruedas hidráulicas y su volumen de producción había aumentado enormemente. Esto también tuvo un gran impacto en otras industrias. También comenzaron a introducirse procesos mecánicos similares en otras industrias. En este entorno nació el transbordador volador. Aunque Kim Ki-woo no dio ninguna pista al respecto. El transbordador volador no es un concepto difícil. El principio básico del telar era tejer la trama entre los hilos de la urdimbre que se cruzaban hacia arriba y hacia abajo. Se inserta una lanzadera con un hilo de trama entre los hilos de urdimbre, y los hilos de urdimbre que estaban arriba se cruzan por debajo, y viceversa. Este proceso se repite continuamente hasta formar un tejido denso. Para aumentar la eficiencia, la clave era mover rápidamente la lanzadera hacia adelante y hacia atrás, de izquierda a derecha. Naturalmente, la gente se centró en el movimiento del transbordador. Como resultado, crearon una lanzadera que se movía de un lado a otro, de izquierda a derecha, simplemente ejerciendo fuerza. Era el mismo principio que el transbordador volador fabricado en Europa. Gracias a esto, el proceso de tejido se volvió mucho más rápido y el ancho de la tela terminada también aumentó considerablemente. Los 3 procesos mencionados se estaban mejorando rápidamente, pero solo el proceso de hilado se quedaba atrás de esta tendencia. Espero que la máquina de hilar mejore pronto. Eso no quiere decir que Kim Ki-woo quisiera mejorarlo él mismo.
Al igual que surgió la lanzadera voladora, la máquina de hilar también sería mejorada por sí sola. La idea de mejorar la máquina de hilar era un pensamiento común entre muchas personas involucradas en la industria textil. Por lo tanto, también en este momento estaba en marcha la mecanización de las máquinas de hilar. Además, ahora que se habían establecido los derechos de patente, ganarían mucho dinero si conseguían mecanizar las máquinas de hilar. Kim Ki-woo no tenía intención de quitarle su oportunidad. La predicción de Kim Ki-woo no estaba equivocada. ¿Qué tal si te unes a nosotros? ¿Te refieres a trabajar en mejorar la máquina de hilar? Así es. Si lo logramos, ganaremos más dinero del que podremos gastar en toda nuestra vida. ¿Podemos hacer tanto? Claro. ¿No sabes cuánta tela de algodón se produce en el imperio cada año? En ese caso, piensa en patentar una excelente máquina de hilar. Si lograsen mecanizar las máquinas de hilar, naturalmente les seguiría una enorme riqueza. Por ello, incluso muchos artesanos que no tenían nada que ver con la industria textil comenzaron a desafiar la mecanización de las máquinas de hilar. La respuesta es una máquina de hilar impulsada por agua. Por supuesto. Eso es obvio. Este era un pensamiento común entre los artesanos. Ya existían muchos procesos que funcionaban con la fuerza del agua. Inevitablemente, una excelente máquina de hilar sería una máquina de hilar impulsada por agua, lo cual se podría inferir fácilmente. Después de eso, cada uno desarrolló máquinas de hilar impulsadas por agua, como si fueran perseguidos por algo. Si llegaran tarde en el desarrollo y no lograran obtener los derechos de patente, todos sus esfuerzos serían en vano. Al final, el desarrollo de máquinas de hilar impulsadas por agua fue una carrera contra el tiempo. Los artesanos pusieron todo su esfuerzo en combinar diversas tecnologías surgidas hasta el momento, incluidos los engranajes. Compitieron ferozmente día y noche. Pero todo tiene un final. Eso es. Lo logramos. Ja ja ja. Finalmente desarrollaron la primera máquina de hilar hidráulica. Inmediatamente solicitaron una patente para la máquina de hilar hidráulica. ¿Ya? Sí. La noticia le fue comunicada a Kim Ki-woo como si fuera algo natural. Kim Ki-woo estaba bastante sorprendido. Vaya. Hace poco que deseaba que mejoraran la máquina de hilar. A través de este evento, Kim Ki-woo sintió una vez más el ritmo acelerado del desarrollo industrial. ¿Puedo echarle un vistazo? Ya les dije que lo trajeran al palacio tan pronto como mejoraran la máquina de hilar. En realidad, parecía conocer bien a Kim Ki-woo después de haberlo servido durante mucho tiempo. Kim Ki-woo quería ver la máquina de hilar hidráulica lo antes posible. Y al día siguiente, Kim Ki-woo pudo ver la máquina de hilar hidráulica. Parecía un poco diferente de la máquina de hilar hidráulica que conocía, pero no era gran cosa. Kim Ki-woo miró a los hombres que estaban junto a la máquina de hilar hidráulica con una expresión tensa y dijo: ¿Ustedes hicieron esta máquina de hilar? Ese sí. Kim Ki-woo naturalmente miró sus ojos, que estaban mezclados con tensión, emoción y anhelo, y dijo brevemente: ¿Puedes mostrarme cómo funciona? Sí. Por supuesto, en el palacio no había energía hidráulica adecuada, por lo que tuvieron que girar la rueda hidráulica a mano. Wiik. Clan. Tan pronto como la rueda hidráulica empezó a girar, la máquina de hilar empezó a funcionar. Oh. Kim Ki-woo dejó escapar una breve exclamación. Fue claramente debido a la fuerza rotacional de la rueda hidráulica que el proceso de fabricación del hilo fuese tan natural como el agua fluyendo. Era incomparable en eficiencia con la máquina de hilar existente. Finalmente se completó la mecanización de la máquina de hilar. Después de ver el proceso de hilado es suficiente. Deja de girarlo. Sí, Su Majestad. La rotación de la rueda hidráulica se detuvo lentamente a la orden de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo se acercó a ellos, que estaban demasiado nerviosos, y les dio unas palmaditas en los hombros. Jaja. Hiciste un gran trabajo. Gracias a tu esfuerzo, la industria textil volverá a dar un salto. Gracias. Sus cuerpos temblaron ligeramente. Y hubo incluso un hombre que lloró de emoción ante el estímulo de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo los dejó atrás y se quedó pensando. Supongo que ahora hemos entrado en la verdadera revolución industrial. Se estaban mecanizando muchos procesos.
incluso sin las instrucciones directas de Kim Ki-woo, como antes. Fue esta producción en masa mediante mecanización lo que desencadenó la revolución industrial. Por supuesto, en el mejor de los casos, era solo el comienzo de la revolución industrial. Pero aún tenía un largo camino por recorrer. El destino de Kim Ki-woo estaba más allá de la cuarta revolución industrial. Capítulo 64. Kim Ki-woo tenía innumerables seguidores en el imperio. Y a medida que pasaba el tiempo, esta tendencia se hizo aún más fuerte. Era inevitable. Nadie pudo escapar del paso del tiempo, pero la apariencia de Kim Ki-woo no cambió en absoluto. Gracias a eso, era difícil encontrar ciudadanos imperiales que dudaran de la existencia de espíritus dentro del continente. Y además de seguirlo, había muchos ciudadanos imperiales que obedecían incondicionalmente las palabras y acciones de Kim Ki-woo. Dientes Afilados fue uno de ellos. Lo único especial en él era que era un intelectual que tenía enemigos en el colegio imperial. Entonces un día, una noticia llegó a sus oídos. ¿Una máquina de hilar hidráulica? Así es. Seguro que has oído que muchos artesanos están intentando hacer uno. ¿Ya lo hicieron? Era la noticia del desarrollo de una máquina de hilar hidráulica. ¿No te da curiosidad saber cómo es? Vamos a verlo juntos. Dientes Afilados asintió con la cabeza ante la sugerencia de su colega. También quería ver cómo funcionaba la máquina de hilar hidráulica. Después de esto, la noticia del desarrollo de la máquina de hilar hidráulica conmovió al imperio. Luego, mucha gente acudió a la fábrica textil para ver la máquina de hilar hidráulica. Jaja. Si no tuviéramos cuidado, la multitud podría aplastarnos. Es increíble. Dientes Afilados exclamó a la enorme multitud. Como había tanta gente, tardó más tiempo en ver la máquina de hilar hidráulica en acción. Pero Dientes Afilados esperó pacientemente. Y su espera no fue en vano. ¿Es esto realmente una máquina? Dientes Afilados se quedó mirando fijamente el hilo que seguía saliendo. Escuchó la explicación del personal de la fábrica textil y la admiración de los ciudadanos imperiales que lo rodeaban, pero no pudo prestar atención a ninguno de esos sonidos. La capacidad de la máquina de hilar hidráulica era así de impactante. Realmente está sucediendo tal como dijo Su Majestad. Dientes Afilados había grabado la mayoría de las palabras de Su Majestad en lo profundo de su corazón. Miró la máquina de hilar hidráulica que giraba rápidamente y recordó uno de los dichos de Su Majestad. Fue cuando Su Majestad estaba en el cielo negro, y habló con el maestro Barro Negro, quien entonces era el jefe de ingeniería industrial. Hemos aprendido a utilizar ruedas hidráulicas para aprovechar la fuerza del agua que fluye y, con el tiempo, aparecerán muchas más formas de utilizarla. Porque la curiosidad humana es infinita. ¿Se han cumplido nuevamente las palabras de Su Majestad? Mira, con solo poner algodón, ese hilo sale a una velocidad constante y rápida. La calidad es mejor que el hilo que pasa por manos humanas y tampoco requiere de mucha mano de obra. Esto significaba que la fábrica textil no necesitaba tantos trabajadores como ahora. Y este no será el final. ¿Qué pasaría si otras innumerables tareas empezarán a ser sustituidas por máquinas como esta? De esta manera, se podrán producir productos industriales baratos y de alta calidad sin grandes costes de mano de obra. Se imaginó un mundo donde todo fuera controlado por máquinas en su cabeza. Después de ver la máquina de hilar hidráulica, Dientes Afilados regresó al colegio imperial. Y se sumergió nuevamente en su investigación. Finalmente, vio resultados tangibles delante de él. Llevaba más de 10 años trabajando en esta investigación. A veces la gente miraba la investigación de Sharp Teeth y decía con pesimismo: ¿de verdad crees que eso funcionará? Parece un tema de investigación demasiado vago. Pero Dientes Afilados nunca vaciló ni un momento. Él simplemente siguió adelante en silencio con sus colegas que compartían su objetivo. Porque tenía confianza. ¿Confianza en el resultado? No. La confianza que tenían Dientes Afilados y sus colegas era que Su Majestad nunca diría nada malo. En el cielo negro, Su Majestad dijo: no solo la energía del agua, sino que también podemos obtener energía de muchos fenómenos de la naturaleza. Uno de los ejemplos que dio fue convertir el calor en energía. Las palabras de Su Majestad eran la verdad.
Esto significaba que, al igual que el agua, el calor también podía utilizarse como fuente de energía. Debe haber habido una razón por la cual Su Majestad mencionó específicamente el calor al maestro de barro negro. Confió en él sin dudarlo. Seguramente comprenderé la verdad que Su Majestad me otorgó con estas dos manos. Para lograrlo, se dedicó a estudiar cómo convertir el calor en energía después de ingresar a la universidad. Quiero unirme a ti. Además, a él se unieron uno tras otro eruditos que compartían su visión. Pero sus investigaciones quedaron estancadas durante mucho tiempo. No tenían idea de cómo convertir el calor en energía. Para obtener energía, tenía que haber un flujo tangible de fuerza como una rueda hidráulica o un molino de viento, pero el calor no mostraba tal cosa. El tiempo pasó sin piedad. Me detendré aquí. No puedo continuar con esta investigación inútil. Gracias por su arduo trabajo. Algunos de sus compañeros se fueron. Él no los culpó ni los detuvo. Fue su elección. Además, era su responsabilidad perderse la gloria que vendría cuando comprendiera la verdad de la que habló Su Majestad. Seguramente se arrepentirían de este momento en el futuro. Él así lo creía. Entonces un día. Tuvo una idea brillante. Fue un descubrimiento inevitable. Siempre prestó atención a todos los fenómenos que cambiaban debido al calor. Así que pudo relacionarlo con el poder cuando vio la pesada tapa de una olla hirviendo siendo levantada por el vapor. Es la olla. ¿Qué? Corrió emocionado hacia sus compañeros, sin poder ocultar su emoción. Y les explicó su hipótesis. ¿Alguna vez has visto la tapa de una olla moverse? Por supuesto. ¿Cómo crees que se movió una tapa tan pesada? Es por el vapor que se evapora con mucho calor. ¿Y si pudiéramos usar el poder del vapor como fuente de energía? En efecto. Parece que vale la pena intentarlo. Fue entonces cuando empezó el esfuerzo por utilizar vapor. Por supuesto, no fue fácil. El mayor problema fue crear un dispositivo que pudiera utilizar vapor. Tenía que ser sólido y no vulnerable al calor, por lo que se debía utilizar hierro de forma natural. Pero en este dispositivo no podía haber ningún hueco. Porque utilizaba vapor. Eso significaba que se necesitaba una tecnología muy sofisticada. De lo contrario, ¡bang! ¡Ah! ¡Ah! Podría ocurrir un gran accidente. Durante el experimento, debido a un momento de descuido, una de las piernas de su compañero quedó aplastada a la mitad. Se dieron cuenta de lo aterrador que era este dispositivo. El poder del vapor era mucho más fuerte de lo que pensaban. Pero al mismo tiempo, estaba seguro. Si pudiera usar este tremendo poder apropiadamente, obtendré una fuente de energía mucho más poderosa que la actual. Sería mucho superior a una noria. Lo más importante es que se puede utilizar en cualquier lugar, a diferencia de una rueda hidráulica. No tenía por qué estar cerca de un río. Esto cambiaría drásticamente la situación industrial actual. Con sus propias manos. Kim Ki-woo dejó de trabajar y se dirigió apresuradamente al palacio. Escuchó que había nacido su nieto. Cuando llegó al palacio, uno de los funcionarios internos corrió hacia él. Su Majestad. ¿Cómo está la condición? Es un niño sano. Tanto la madre como el niño están bien. ¿En serio? Uf. Kim Ki-woo finalmente respiró aliviado. El peor escenario que había previsto no ocurrió. Cuando llegaron cerca del destino. Estás aquí. Dave Blake saludó a Kim Ki-woo. Has trabajado muy duro. Kim Ki-woo abrazó fuertemente a Dave Blake. Ella había sido muy atenta y cariñosa desde que la princesa heredera quedó embarazada. No, solo hice lo que tenía que hacer como madre. Sigues siendo el mismo. Vamos adentro. Kim Ki-woo entró a la sala de partos con Dave Blake. Allí, el príncipe heredero y su esposa recibieron a Kim Ki-woo. Padre. Su Majestad. Ah, no intentes levantarte innecesariamente. Pero, simplemente descansa cómodamente. Sí. Después de evitar que la princesa heredera intentara levantarse por la fuerza, Kim Ki-woo se acercó a su nieto. Estaba muy arrugado, recién salido del mundo. Parecía que había llorado hasta quedarse dormido, pues dormía profundamente. ¿Por qué no lo sostienes? Gracias.
Sampa recogió con cuidado al bebé envuelto en una manta y se lo entregó a Kim Ki-woo. Kim Ki-woo sintió la sensación de sostener a un recién nacido después de mucho tiempo. No había tenido más hijos después de su quinta hija, por lo que este era su primer nieto en 8 años. Por supuesto, esta vez no era su hijo, sino su nieto. La emperatriz también está envejeciendo. La emperatriz tenía ya 45 años. Ella ya era mayor cuando dio a luz a su hija menor hace 8 años. Ella no estaba en condiciones de tener más hijos. Había innumerables arrugas en su hermoso rostro. Kim Ki-woo sintió nuevamente un sabor amargo en la boca cuando la vio. Pero hoy fue el día en que nació su primer nieto. Esto fue sin duda una gran alegría no solo para su familia, sino también para el imperio. Kim Ki-woo rápidamente se deshizo de esos malos sentimientos. Jaja. Es muy guapo. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Claro que se parece a mí. A mis ojos, parece parecerse a nuestra encantadora princesa heredera. Como era de esperar, papá sabe lo hermosa que es mi esposa. Mientras decía eso, tomó suavemente la mano de su esposa. Se miraron el uno al otro con profundo amor en sus ojos. Eran una pareja que se casó por amor, no por motivos políticos, por lo que se sabía que su relación era buena. Kim Ki-woo nunca tuvo la intención de obligar a sus hijos a casarse con alguien que no querían. No tenía motivos para crear parientes poderosos y no quería pedir más sacrificios a sus hijos. Por supuesto, disfrutaron de muchos beneficios por haber nacido como hijos de Kim Ki-woo, pero también tuvieron muchas restricciones. Kim Ki-woo acarició la cara del bebé en sus brazos y deseó en su corazón. Tendrás muchas dificultades en el futuro. Espero que puedas superarlas con valentía, como tu padre. Nació como nieto del imperio, por lo que naturalmente tuvo que soportar mucho peso. Así es como Kim Ki-woo se convirtió en abuelo hoy. Capítulo 65. Cuando el imperio estaba en constante desarrollo. La situación en la región de los Andes estaba llegando a su peor momento. Mátalos. Ah. Clan. Diariamente se producían batallas locales en las principales zonas de conflicto donde estaban enterrados muchos recursos. Fuera de nuestra tierra. Uf. Pagarás por esto. Las facciones que ocupaban esas zonas cambiaban con frecuencia. Pero las tribus que trabajaban allí, extrayendo recursos y cosas así, eran siempre las mismas. Siempre que los perdedores de la región cambiaban, las tribus les pagaban tributo con los recursos que necesitaban y mantenían su existencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, la situación siguió empeorando. No, esto es demasiado. ¿Cómo sobreviviremos si subes tanto el tributo? Oye. ¿Quién crees que te protege? Si decimos que lo levantes sin quejarte. Maldita sea. A medida que la guerra se intensificaba, el gasto militar aumentaba inevitablemente y las facciones no tenían más opción que aumentar el tributo que recibían de las tribus bajo su protección. A medida que pasaba el tiempo, el tributo aumentó hasta un nivel que era imposible de manejar para las tribus. Maldita sea. ¿Por qué tenemos que sufrir porque se pelean? SHH. Si el gerente te escucha, que oiga. El descontento de los habitantes crecía día a día. Ni siquiera podían comer una comida decente por mucho que trabajaran. La sensación de privación que esto suponía era muy severa. Naturalmente, los residentes querían escapar de esta miserable realidad. Los bastardos de Pecha son demasiado escandalosos. ¿De verdad piensas quedarte así? Es mucho mejor desertar al imperio que esto. Así es. Es hora de tomar una decisión. El jefe tribal cerró los ojos y se sumió en profundos pensamientos. Había algo de verdad en lo que decían sus subordinados. En aquella época, desertar al imperio no era nada nuevo. Había transcurrido mucho tiempo desde que los pueblos de los Andes comerciaron con los comerciantes del imperio Wakantanka. Y poco a poco, en la región de los Andes se extendieron rumores sobre la fuerza, la riqueza, el rápido desarrollo y la paz del imperio. Estos rumores sonaban muy atractivos para muchos andinos que gemían en la guerra todos los días. Gracias a ello, innumerables tribus se trasladaron al imperio o se naturalizaron en pequeños grupos. ¿Pero qué pasa si nos atrapan? No has olvidado lo que le pasó a la tribu Adli, ¿verdad? Pero hubo un comentario que echó agua fría a este ambiente.
Todos sabían muy bien que podrían vivir una vida mejor si se naturalizaban en el imperio. Pero hubo algunos problemas al elegir esta opción. En primer lugar, la tribu se disolvería. El imperio no quería que la gente naturalizada formara un grupo de poder. Por supuesto, una vez que se convirtieron en ciudadanos del imperio, esto era algo que podían aceptar. El problema del barco también tenía solución. Los más importantes del imperio Wakantanka primero acogieron a personas naturalizadas y luego les hicieron pagar el pasaje del barco después de establecerse en el imperio. Oyeron que podrían pagar fácilmente el pasaje del barco si trabajaban un tiempo en el imperio. El problema era, los bastardos de Pekcha no se quedarán sentados mirando cómo nos naturalizamos. Cuando las tribus que pagaban tributo pasaron a formar parte del imperio, el daño fue soportado enteramente por los clanes que recibían el tributo. ¿De qué sirve una mina? La gente que trabajaba en esa mina desapareció. Por supuesto, vigilaban constantemente a las tribus en su esfera de influencia para evitar que se convirtieran en parte del imperio. En esta situación, era una apuesta arriesgada trasladarse a donde estaba la corte imperial, evitando sus miradas. Los bastardos de Pekcha en particular querían cortar esto de raíz. Exterminaron algunas de las tribus que intentaron formar parte del imperio como ejemplo. ¿Estás diciendo que deberíamos esperar la muerte porque tenemos miedo de las represalias de Pekchas? Tampoco podemos jugar con las vidas de los miembros de nuestra tribu. HMPH. Sois todos unos cobardes. ¿Ya terminaste de hablar? Pronto, la sala de reuniones se convirtió en un desastre, mientras las facciones proimperialistas y antiimperialistas se enfrentaban. Estas cosas estaban sucediendo en muchos lugares de la región de los Andes. Un extraño entró en la oficina. Bienvenido. Kim Ki-woo lo saludó calurosamente. El hombre, Red Moon Lee, inmediatamente inclinó la cabeza. Te saludo a ti, espíritu viviente y gran emperador del imperio Wakantanka. Sí. Toma asiento. Red Moon Lee se sentó con cautela en la silla opuesta. Bien. He leído bien tu historia. Espero que mi escrito no haya molestado tus ojos. Jaja. ¿Cómo podría? Kim Ki-woo miró los grandes ojos de Red Moon Lee y pensó en él. Red Moon Lee era una persona similar a un activista de derechos humanos en los tiempos modernos. Pasó a formar parte del imperio en las primeras etapas del contacto con los Andes. Pero Red Moon Lee continuó interesado en la región de los Andes incluso después de convertirse en parte del imperio. A medida que pasaba el tiempo, innumerables personas en la región de los Andes gemían de dolor. Red Moon Lee no podía quedarse de brazos cruzados mirando esto. Desde entonces, hizo todo lo posible para informar a los ciudadanos imperiales del continente sobre las penurias del pueblo andino. Viajó a numerosas ciudades y pueblos y dictó innumerables conferencias, escribió artículos sobre la realidad de la región andina y los presentó continuamente. Con el tiempo, sus artículos fueron publicados en los periódicos varias veces y el dolor del pueblo andino llegó a ser ampliamente conocido entre los ciudadanos imperiales. Por supuesto, Kim Ki-woo podría haber detenido esto fácilmente si hubiera querido. Ya no hay necesidad de hacer eso. Si la situación cambia, también debería cambiar la política. En cierta medida, comprendo tus ideas. El imperio también tiene cierta responsabilidad por las cosas irracionales que suceden en la región andina. Algunos seguramente criticarían esto como hipocresía. Después de todo, fue el propio Kim Ki-woo quien instigó el caos en los Andes. Fue gracias a las innumerables guerras que estallaron en los Andes que recursos como oro, plata, guano, cobre, etc. pudieron abastecerse sin problemas, siendo esto la base para el desarrollo del imperio. Por lo tanto, si Kim Ki-woo volviera al pasado, seguramente habría implementado una política así. Después de todo, él era el líder del imperio Wakantanka. Por supuesto que lo decía en serio cuando dijo que era responsable. ¿Estás diciendo? Sí. Voy a ejecutar lo que sugeriste después de revisarlo a fondo. ¿Es eso realmente cierto? Los grandes ojos de Red Moon Lee se hicieron más grandes. Fue porque fue un comentario inesperado. Al ver su reacción, Kim Ki-woo sonrió ampliamente. Ja, ja. ¿Por qué te sorprendes tanto? Es lo que llevas tiempo defendiendo. Eso es cierto, pero... Red Moon Lee no pudo continuar con sus palabras.
Este era un argumento que había estado planteando continuamente a través de periódicos y discursos, pero no esperaba que fuera aceptado de forma tan radical. Era comprensible, porque su argumento era cambiar la dirección política que estaba tomando el imperio actual. El argumento de Redmond Leeds fue el siguiente. Crear una zona neutral en la región de los Andes y dejar que la gente que ya no quiere luchar viva en paz. Neutralidad. Suena bien. Pero la neutralidad era algo que requería poder. La neutralidad sin poder era un grito vacío. Kim Ki-woo conocía bien este hecho a través de la trágica historia de su tierra natal, Corea. Por lo tanto, para crear una zona neutral, se necesitaba una fuerza poderosa para mantenerla. Y el imperio actual tenía capacidad suficiente para hacerlo. Ya estamos en contacto constante con las facciones de la región de los Andes. ¿Es eso así? Sí. Muchas fuerzas piensan positivamente en nuestra propuesta. Se había derramado demasiada sangre durante mucho tiempo. Por lo tanto, muchas facciones querían detener esta lucha. Pero no fue fácil detener la guerra debido a la sangre que había corrido hasta ahora. Ya habían acumulado odio el uno hacia el otro. Al final, la única manera de detener esta situación era que un bando se derrumbara o que interviniera otra fuerza enorme. Y la única fuerza tan enorme en el continente era el Imperio Wakantanka. Poco después, Kim Ki-woo reveló su verdadero propósito al llamar a Redmond Leeds. Creo que eres la persona idónea para la zona neutral que se establecerá en el futuro. ¿Te gustaría trabajar para la gente de los Andes? Ja. ¿Cómo es posible? No tengo la capacidad de hacer eso. Por favor, piénsalo 2 veces. Para nada. Puedes hacerlo. Kim Ki-woo había investigado a fondo a este hombre llamado Redmond Leeds durante bastante tiempo. Sabía mucho sobre la región de los Andes y era una persona que había hecho muchos esfuerzos para proteger los derechos de los pueblos andinos. Tenía antecedentes de ayudar a los pueblos andinos que se habían naturalizado en el imperio de diversas maneras, lo cual era seguro. Gracias a eso tuvo gran reputación entre los pueblos andinos. No había nadie más adecuado para gestionar la zona neutral. No tienes que preocuparte demasiado. Los asuntos militares y administrativos estarán a cargo del personal del imperio, así que solo tendrás que ocuparte de la vida de los andinos como lo haces ahora. Sé que es demasiado repentino. Así que tómate tu tiempo, piénsalo y vuelve a contarme cuando te decidas. Bueno. Terminada esta conversación, Redmond Leeds abandonó la oficina. Después de que desapareció, Kim Ki-woo se hundió en un sillón mullido. Seguramente esta decisión reducirá mis ganancias más que ahora. Quizás hubiera sido mejor a corto plazo consumir solo los productos dulces de la región de los Andes, como lo hicieron ahora. Definitivamente fue una gran ayuda a la hora de acuñar moneda y consolidar las bases del imperio. Pero ese período había terminado. Incluso si las enormes ganancias de la región de los Andes se redujeran un poco, no tendría un gran impacto para el imperio. Más bien, era hora de pensar en los intereses a largo plazo del imperio. Ahora bien, en la región de los Andes, la gente estaba muriendo a causa de numerosas guerras y, como no podían soportarlo, los habitantes de los Andes se estaban naturalizando en el imperio y reduciendo su población. Y cuando una plaga se propaga debido a los intercambios intercontinentales en el futuro, la población disminuirá en una cantidad incomparable. Entonces tomaría mucho más tiempo desarrollar el continente sur. El imperio tuvo que establecer una fuerza sólida en el continente sur antes de eso. Una enorme variable intervino en la caótica región de los Andes. Era como si ahora tuviera el gobierno directo del continente central. De esta manera, podrían hacer frente a un desastre masivo como una plaga de forma rápida y segura. El poder para estabilizar la región de los Andes es suficiente. El fuego del imperio continuó desarrollándose. El poder militar actual del imperio era incomparablemente más fuerte que cuando destruyeron a los aztecas. Incluso si las fuerzas que odiaban la influencia de los imperios unieran sus fuerzas y atacaran, tenían el poder de reprimirlos fácilmente. Fin del capítulo 65.